Mi nombre es Elías. Tengo 32 años y una caja de zapatos donde guardo todo lo que nunca pude decir en voz alta. No soy escritor, ni poeta, ni nada parecido. Trabajo vendiendo verduras en una plaza de mercado a las afueras de Bucaramanga. Pero cada vez que llego a casa, me quito los zapatos, me echo en el catre que heredé de mi madre y saco esa caja polvorienta. Ahí están todas mis cartas. Cartas que nunca envié. Cartas que, quizá, nunca fueron para ser leídas. A veces me sorprendo releyendo las más viejas. Hay una con la tinta corrida, escrita con la letra torpe de un niño de 8 años, en una hoja rota arrancada de un cuaderno de cuentas. Esa fue la primera vez que intenté decirle algo a mi padre. A ese hombre que me dejó antes de que pudiera aprender a odiarlo. Papá, hoy mataron una gallina y me acordé de ti porque dicen que tú también mataste una vez. Mamá no dice nada. Nunca dice nada. Pero el abuelo te maldice. Yo no sé qué hiciste, pero ojalá algún día vuelvas. Aunque sea para verme de lejos. No recuerdo haberla escrito. Pero está ahí. Me lo recuerda la caligrafía torpe, los errores de ortografía y una mancha de sangre seca en la esquina. Probablemente era de mis propias manos. En esa época, me raspaba las rodillas como quien se castiga sin saber por qué. Viví toda mi infancia en una vereda perdida entre las montañas de Santander, donde los caminos eran de piedra, el agua llegaba a veces, y el miedo era más común que el pan. Mi madre, Herminia, era una mujer seca por fuera y por dentro. Me crió con el silencio, con la mirada dura, con las manos ásperas que sabían más de machete que de caricia. Nunca supe si me amaba. Pero me alimentó. Me vistió con lo que podía. Y me mantuvo vivo. Supongo que eso también es una forma de amor. Del hombre al que llamaban mi padre, solo sabía dos cosas, que se llamaba Rubén y que se fue una madrugada de 1985 con una mochila al hombro y una escopeta envuelta en trapos. Algunos decían que se unió a la guerrilla. Otros, que se escondía de la ley. Para mí, era un fantasma con nombre propio. A los 10 años, comencé a escribirle cartas. Sin dirección, sin destino, sin esperanza. Solo escribía. Porque no tenía a nadie más a quien hablarle. Porque el silencio de mamá pesaba tanto como su cansancio. Y porque había noches, muchas noches, en las que soñaba que volvía, y me miraba como si me conociera. Mi vida se dividía entre la escuela rural, los cultivos de yuca, y el rincón donde me escondía a escribir. Lo hacía con miedo. Con vergüenza. Como si escribirle a un hombre que nos había abandonado fuera pecado. A veces, mientras escribía, sentía que alguien me observaba desde el monte. Me giraba, pero no había nadie. Solo el viento, los grillos, y los árboles que parecían saber más de mi historia que yo mismo. Esos años fueron lentos. Lentos y grises. Aprendí a leer con un libro de oraciones y a sumar contando los pasos que daba desde la escuela hasta la casa. Cada día era igual al anterior. Salvo cuando llegaba el ejército. O cuando se escuchaban disparos a lo lejos y todos corríamos a escondernos. Pero yo seguía escribiendo. Una carta por mes. A veces más. A veces menos. Algunas las escondía en el fondo del armario. Otras las enterraba. Y unas pocas las quemé, solo para ver cómo se retorcían las palabras que nunca serían escuchadas. Mi madre murió cuando yo tenía 15. Le dio algo en el pecho. No hubo hospital, ni médico, ni milagro. Solo se tumbó en la hamaca una tarde y no despertó. Nadie lloró. Nadie gritó. Solo el abuelo se sentó junto a ella y murmuró, Herminia, por fin vas a descansar de tanta porquería. Yo la enterré con mis propias manos. En el solar de atrás, al pie de un árbol de mango. No tenía dinero para un ataúd,
así que usé tablas viejas y clavos oxidados. Esa noche no dormí. Me senté con una vela y escribí la carta más larga de todas. Papá, hoy enterré a mamá. No sé si te importa. No sé si sabes siquiera que aún existimos. Pero yo estoy solo ahora. Solo de verdad. Ya no queda nadie. El abuelo está ciego y medio loco. Yo tengo 15 años. Pero me siento como si tuviera 50, ¿alguna vez pensaste volver? La doblé y la puse debajo de la almohada. Ahí se quedó por muchos años. Desde entonces, la caja creció. Con cada carta, con cada cumpleaños olvidado, con cada noche en que el dolor apretaba más fuerte que el hambre. Las cartas no eran solo para mi padre. A veces eran para mí mismo. Para no perder la cabeza. Para recordarme que existía. Ahora, con 32 años, esa caja es todo lo que tengo. No sé si alguna vez te encontraré, Rubén. Tal vez estás muerto. Tal vez sigues en la selva, con otro nombre, con otra vida. Tal vez te olvidaste de que tuviste un hijo. Pero yo no te olvidé. Después de la muerte de mamá, el abuelo y yo nos quedamos en la casa. Una casa de barro y madera, con tejas que lloraban cuando llovía, y un olor a humedad que ni el sol más bravo podía secar. El abuelo hablaba con los muertos. O con el viento. Nunca lo supe. Yo apenas lo escuchaba murmurar nombres que no reconocía, y cuando se enojaba, lanzaba piedras al monte como si pudiera hacer retroceder al pasado. Yo crecí rápido. No por deseo, sino por necesidad. Aprendí a cocinar con lo que había, arroz duro, plátano verde, agua hervida. Cuidaba la huerta, cortaba leña, y por las tardes bajaba al pueblo a vender algunas cosas. Siempre caminando. Siempre con la cabeza gacha. Fue en uno de esos viajes, cuando tenía 16, que vi por primera vez al hombre del poncho rojo. Era una tarde de julio, seca como las manos de mi madre. El polvo se pegaba a la piel y los perros vagaban sin dueño. Yo había vendido unos racimos de plátano y regresaba con una bolsa de sal y 2 pastillas para el abuelo. Caminaba por la vereda cuando lo vi, parado al borde del camino, con un poncho rojo sobre los hombros y una escopeta colgada a la espalda. No me habló. No se movió. Solo me miró. Y yo me quedé helado. Sentí que lo conocía. Que esos ojos oscuros y cansados eran un reflejo que venía desde mis propias cartas. Quise decir algo. Pero solo tragué saliva. Él bajó la mirada. Dio media vuelta y se perdió entre los cafetales. Esa noche no escribí. No podía. Me temblaban las manos. La imagen del hombre con el poncho rojo me perseguía como un fantasma. ¿Había sido él? ¿Era Rubén? Al día siguiente le pregunté al abuelo. Él no respondió. Solo se levantó, escupió al suelo y dijo: si vuelve, será para traer desgracia. No supe qué hacer con esa frase. Me dolió. Me retorció por dentro. Porque si ese hombre era mi padre, entonces yo también era una desgracia. Volví a escribirle unos días después. No una carta larga. Solo unas líneas. Casi como un lamento. Te vi. No sé si eras tú. Pero te vi. Tenías el poncho rojo que mamá describía cuando creía que yo dormía. Si eres tú, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué te fuiste otra vez? Guardé esa carta con las otras. Pero desde entonces, algo cambió. Comencé a buscarlo. A subir al monte en las tardes. A seguir las huellas en el barro. A preguntar con disimulo a los hombres del pueblo. Nadie sabía nada. O no querían hablar. En esos tiempos, nombrar al pasado era invocar al diablo. Una mañana,
Al regresar de un recorrido por las montañas, encontré al abuelo tirado en el suelo. La boca torcida, los ojos en blanco. Le había dado un derrame. A duras penas lo llevé hasta el catre y le mojé la frente. No teníamos teléfono. No había doctores. Esa noche me senté a su lado. Me sentí más solo que nunca. Y escribí. Papá, el abuelo se está muriendo. Lo sé. Yo también estoy muriendo. No como él. No del cuerpo. Pero hay días en que el alma me duele tanto que quiero dormir y no despertar. No tengo a nadie. Solo esta casa que se cae, esta tierra seca, y estas cartas que no sirven para nada. Lloré esa noche. No lo hacía desde que mamá murió. Me acosté junto al catre del abuelo y dormí abrazando la caja de cartas como si fuera un hijo que nunca tuve. El abuelo no murió. Pero ya no hablaba. Ya no caminaba. Pasé los siguientes 2 años cambiándole los trapos, dándole de comer en la boca, limpiando sus babas. A veces, cuando lo miraba, veía en sus ojos algo parecido a un perdón. O tal vez era solo cansancio. A los 18, comencé a trabajar en una finca cafetera. Me pagaban poco, pero me daban comida. Dormía en un rincón del galpón, entre sacos de granos y ratas silenciosas. Cada domingo bajaba al pueblo a ver al abuelo y dejarle un poco de comida. Una tarde, mientras bajaba, lo vi otra vez. El hombre del poncho rojo. Sentado en una piedra, fumando un cigarro. Esta vez lo enfrenté. Me paré frente a él. Me temblaban las piernas, pero no podía irme. ¿Usted es Rubén? Levantó la vista. Me observó con unos ojos que no sabían si llorar o reír. Se quitó el cigarro de los labios. ¿Y tú quién eres? Soy Elías. Silencio. Un silencio que duró siglos. No tengo hijos, dijo. Se levantó, se echó el poncho al hombro y se fue caminando como si no hubiera dicho nada. Esa noche escribí mi carta más furiosa. La más rota. La más llena de rabia. Maldito. ¿No tienes hijos, dices, y yo qué soy, un error, un olvido? Ojalá te mueras sin que nadie te recuerde. Ojalá cada noche te sueñes conmigo. Con lo que podrías haber sido. Con lo que destruiste sin mirar atrás, maldito seas, Rubén. Esa carta no la guardé. La quemé. La vi arder con los ojos llenos de lágrimas. Me dolía el pecho. Me dolía el alma. Porque en el fondo, aún quería que él dijera mi nombre. Solo eso. Que dijera, Elías, mi hijo. Hay cosas que uno se promete no volver a hacer. Yo me prometí no volver a escribirte. Después de aquel encuentro, aquel rechazo, algo dentro de mí se quebró de forma irreversible. Durante semanas, no toqué la caja de cartas. La empujé al fondo del armario, como si escondiéndola pudiera silenciar todos los años de abandono, todas las madrugadas en que me dormía escribiéndote cosas que jamás llegarían a tus ojos. Seguí trabajando en la finca. Apretaba los dientes y me dejaba la espalda entre los cafetales. La vida se volvió rutina. Despertar, recoger, cargar, comer lo justo, dormir. Algunos hombres del campo me decían el mudo, porque hablaba poco. Pero dentro de mí, la tormenta no cesaba. Mi único consuelo eran las visitas al abuelo. Ya no hablaba. Ya no reconocía. Pero aún respiraba, y eso me obligaba a seguir. Hasta que una tarde, al llegar con un poco de leche y pan viejo, lo encontré muerto. Así, sin más. Los ojos abiertos. La boca entreabierta como si estuviera por gritar algo que se le quedó atascado en la garganta. No lloré. Solo me senté a su lado. Le cerré los ojos con la punta de los dedos y murmuré una oración mal aprendida. Luego cavé otro hueco,
como había hecho con mi madre. Esta vez no hubo ataúd, ni palabras, ni nadie. Solo yo, el silencio y la tierra húmeda tragándose otro pedazo de mi vida. Esa noche, volví a escribir. Papá, el abuelo se fue. Ya no queda nadie. Solo yo. Tú ganaste, Rubén. Me quitaste todo. Me dejaste solo, ¿sabes qué es lo peor? Que te odio con toda mi alma, y sin embargo, sigo escribiéndote. Sigo buscándote en los rostros de los hombres viejos. Sigo escuchando tu voz en mi cabeza, aunque nunca la haya conocido. ¿Cómo se odia tanto a alguien que uno necesitó amar? Guardé la carta, pero esta vez no en la caja. La dejé sobre la mesa. A la vista. Como si esperara que el viento la llevara, o que algún día tú llegaras, empapado de remordimiento, a leerla. No viniste. Y entonces comencé a cambiar. Tenía 20 años cuando conocí a Estela, la hija del dueño de la finca. No era bonita, al menos no de la forma en que las canciones describen a las mujeres. Pero tenía unos ojos verdes que parecían haber visto el mundo arder y aún tener esperanza. Hablaba mucho. Reía fuerte. Se burlaba de mí sin malicia. Me sacaba de mi silencio sin pedirme nada. Una tarde me dijo: a veces pareces un muerto, Elías. Pero cuando sonríes, se me olvida. No supe qué responder. Me limité a mirarla y tragar saliva. Ella rió. Me besó sin aviso. Y me temblaron las piernas como aquella vez que te vi en el camino. Estela fue lo más parecido a una luz que tuve en años. Me enseñó a bailar torpemente, me cocinó arroz con leche, y me escuchó, por primera vez, leer una de tus cartas. Ese hombre no te merece, dijo. Yo lo sabía. Pero una parte de mí, aún quería que tú supieras que, a pesar de todo, había sobrevivido. Estela y yo fuimos amantes secretos por casi un año. Nos veíamos entre sacos de café y árboles viejos. Soñamos con irnos a vivir a Bucaramanga, montar una tiendita o criar gallinas. Yo quería una vida simple. Ella quería una vida libre. Pero un día, desapareció. Así. De golpe. El patrón me dijo que se había ido con un tipo de Medellín. Que no dejara cartas. Que no preguntara. No le creí. La busqué. Días enteros. Caminé veredas, pregunté en fondas, hasta que me dijeron que la habían mandado a Bogotá, a casa de una tía, por una vergüenza familiar. Tenía 4 meses de embarazo. Y el padre, era yo. Esa noche lloré como cuando tenía 8 años. Papá, la mujer que amé se fue. Se fue con mi hijo en el vientre. Me quitaron otra vez lo único que me daba sentido. ¿Es esto lo que sentiste tú cuando te fuiste? ¿Te robaron algo también, o simplemente no te importó? Volví a escribirte como un adicto. Una carta por semana. A veces 2. Algunas llenas de rabia. Otras, de súplica. Te insulté. Te imploré. Te conté cada detalle de mi miseria. Como si al escribirte, pudiera vaciarme de ti. A los 24 me fui de la finca. Me instalé en el pueblo y comencé a trabajar en la plaza. Vendía cebollas, tomates, plátano maduro. Me volví parte del paisaje. Uno más entre tantos. Pasaron los años. Y entonces llegó una carta. No mía. Una carta dirigida a mí. Escrita a mano. Sin remitente. Temblé al abrirla. La letra era parecida a la mía. Vieja. Apurada. Manchada. Elías, no sé si te acuerdas de mí. Me llamo Estela. Estoy en Bogotá. Tengo un hijo. Se llama Rubén. Se llama Rubén.
Esa frase me golpeó en el pecho como si alguien me hubiese vaciado los pulmones de un puñetazo. La leí una y otra vez, sentado en el catre donde dormía, con la espalda contra la pared de adobe y la luz temblorosa de una vela alumbrando la única carta que había esperado durante años sin saberlo. Estela estaba viva. Estaba en Bogotá. Y había nombrado a nuestro hijo como tú. Como el hombre que más daño me hizo. ¿Fue por provocación? ¿Por ironía? ¿Por venganza? O quizá, y esto dolía más, porque tú vivías en mí más de lo que yo mismo quería admitir. Tal vez, a pesar de todo, ese nombre aún significaba algo. Tal vez aún creía que llamarte papá era una posibilidad, aunque fuera en otro cuerpo, en otra voz, en otro ciclo de dolor. La carta continuaba. No te escribí antes porque no sabía si querías saber de mí. A veces soñaba que llegabas en una buseta vieja con una flor en la mano y te arrodillabas a pedirme perdón. Pero nunca viniste. No te culpo. Solo quería que supieras que el niño tiene tu mirada. Y cuando me pregunta dónde está su papá, no sé qué decirle. Esa noche no dormí. Me senté frente a la caja de cartas. Saqué todas. Las extendí sobre el suelo de tierra, como piezas de un rompecabezas roto. Eran más de 50. Algunas manchadas. Otras arrugadas. Un par con sangre en las esquinas, de las veces que me lastimé recogiendo leña con rabia. Las leí. Una por una. Y entonces entendí. No había escrito para ti. Había escrito para mí. Para sobrevivirme. Pasaron unos días antes de que le respondiera. Pero no pude evitarlo. Estela, gracias por escribirme. Gracias por decirme que existe. Gracias por no haberlo borrado. Me duele que lo hayas llamado Rubén. No sabes cuánto. Pero lo entiendo. Yo tampoco he podido dejar de escribirle al hombre que más quise que me quisiera. Voy a ir. No sé cuándo. No sé con qué cara. Pero voy. Metí la carta en un sobre barato. Caminé 3 horas hasta el pueblo vecino, donde había oficina de correo. La envié. Y luego, esperé. Comencé a ahorrar. Cada tomate que vendía, cada mercado que cargaba, cada peso contado como si fueran promesas. Me tomó 6 meses. 6 meses de miserias, de dudas, de insomnios. Finalmente, abordé un bus hacia Bogotá. Nunca había salido del valle. El viaje fue largo. Lleno de baches, niños dormidos en los pasillos, hombres borrachos que hablaban de mujeres que dejaron atrás. Yo miraba por la ventana, sin ver. Solo pensaba en un niño con mi sangre. Un niño con mi historia. Un niño que se llamaba Rubén. Cuando llegué, me sentí pequeño. La ciudad era un monstruo, edificios grises, humo que mordía, bocinas que gritaban. Nadie me miraba. Nadie saludaba. Era como haber muerto en vida. Me tomó 2 días encontrar la dirección. Me equivoqué de barrio, de calle, de número. Cuando por fin llegué, era de noche. Una casa humilde, de rejas oxidadas y luz amarilla en la ventana. Toqué. Estela abrió. Más delgada. Más triste. Pero aún con esos ojos verdes que decían más que 1000 palabras. Nos miramos por largos segundos. No dijimos nada. Y entonces me abrazó. No fue un abrazo de amor. Ni de reconciliación. Fue un abrazo de dolor compartido. De te fallé, de me fallaste, de esto duele pero estamos vivos. Y luego lo vi. Un niño. 8 años. Delgado. Piel trigueña. Pelo negro como la noche. Ojos grandes. Enorme silencio. Rubén, dijo Estela. Este es tu papá. Él no se acercó. Solo me miró.
Y en esos ojos, vi al niño que yo había sido. El que se dormía esperando a un padre que nunca llegó. El que escribía cartas sin dirección. Me arrodillé frente a él. Perdón, dije. Fue lo único que pude pronunciar. Se me quebró la voz. Rubén no respondió. Solo me extendió una hoja. Dibujada con crayones. 3 personas de la mano. Un sol torcido en una esquina. Un perro con cara de gato. Lloré. Lloré como no había llorado jamás. Esa noche dormí en el suelo de su sala, sobre una colchoneta. Rubén se acercó en la madrugada, medio dormido, y se metió a mi lado. Me abrazó como si me conociera de siempre. Y supe que ese niño era mi salvación. La mañana siguiente fue silenciosa. Rubén no me habló. Me observaba con la mirada de quien no entiende si está frente a una mentira hermosa o una verdad que duele. Estela preparó café con pan viejo y lo sirvió en tazas desportilladas. La cocina olía a aceite rancio, pero también a algo más cálido, esperanza. Yo me senté frente a mi hijo, y no supe qué hacer. ¿Cómo se comienza a ser padre cuando no se ha tenido uno? Estela me habló con voz baja, como si temiera romper algo frágil entre nosotros. Puedes quedarte unos días. Pero no hagas promesas. No te vayas a ir sin decirle adiós. No lo rompas como me rompiste a mí. No respondí. Tenía un nudo en la garganta que no bajaba con café. Los días se volvieron rutina. Rubén iba al colegio. Yo buscaba trabajos de carga en la plaza de Paloquemao. Dormía en el suelo. Ayudaba a Estela con la loza, con los deberes del niño. Cada vez que él me decía papá, una grieta dentro de mí sanaba, y otra se abría. Porque no me sentía digno. Porque aún no podía perdonarme. Ni perdonarte a ti, Rubén padre. Una noche, mientras le leía a Rubén un cuento viejo de una biblioteca ambulante, me preguntó: ¿por qué no estuviste conmigo cuando era bebé? La pregunta me partió en dos. Pensé en mentirle. Decir que estaba lejos. Que no sabía. Que era pobre. Pero lo miré a los ojos y dije la verdad. Porque fui un cobarde. Rubén bajó la mirada. Me abrazó por el cuello y susurró: no te vayas nunca. Ese fue el día que decidí quedarme. Pasaron los meses. El trabajo era duro. Vivíamos con lo justo. Pero algo nuevo crecía en mí, el deseo de construir lo que tú me negaste. De ser el hombre que tú no fuiste. De romper el ciclo. Rubén comenzó a reír más. A contarme chistes malos. A enseñarme canciones del colegio. Yo empecé a escribirle cartas también. Pero estas no iban a una caja. Iban directo a su almohada, para que las encontrara al despertar. Cartas simples. Estoy orgulloso de ti. Hoy vendí toda la papa del costal. Gracias por abrazarme antes de salir. Eres lo mejor que me pasó. Una tarde, mientras lavábamos ropa en una pileta vieja, Estela me miró y dijo: no sé si te amo aún. Pero no puedo negar que estás cambiando. Yo tampoco sabía si la amaba. Pero me había convertido en parte de algo. En raíz. En hogar. Y eso ya era más que todo lo que tuve. Entonces, un día, llegó otra carta. No de Estela. No mía. Sino de mi padre. De Rubén. El original. Venía de Cali. El sobre decía simplemente: para Elías Montoya. Tu padre quiere verte. La carta era breve. Seca. Sin emoción. Elías, me enteré por un conocido que estabas en Bogotá. Hace poco me diagnosticaron algo jodido en el hígado. No tengo mucho tiempo. Me gustaría verte. Hablar.
Tal vez cerrar cosas. Vivo en Cali. Haz lo que creas correcto. Rubén. No decía hijo. No decía lo siento. Solo haz lo que creas correcto. Como si el abandono se pudiera cerrar con un sobresellado. Me quedé con esa carta días enteros. La guardé en el bolsillo del pantalón como si fuera una herida envuelta en papel. Estela la encontró y me preguntó: ¿vas a ir? No respondí. Rubén, mi hijo, me miraba cada vez que me sentaba a leerla de nuevo. A veces decía en voz baja: ¿ese es tu papá? Y me dolía escucharlo decir tu papá, porque esa palabra me sabía amarga, sucia, como una fruta podrida en la boca. Una noche, mientras caminábamos los tres por el barrio, Rubén me tomó la mano y dijo: si tú vas a ver a tu papá, ¿puedo ir contigo? ¿Por qué? Porque quiero ver al que te hizo daño y decirle que tú sí eres un buen papá. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos, y cada pedazo brillaba con una ternura que nunca había sentido. Después de varios días de duda, partí a Cali. Solo. No por miedo a que Rubén lo conociera, sino porque sentía que ese viaje era algo que debía hacer yo solo. Tomé un bus nocturno. 8 horas de pensar, de intentar imaginar su rostro, su voz, sus ojos. ¿Serían parecidos a los míos? ¿Me miraría con remordimiento o con indiferencia? Llegué a una casa vieja, al sur de la ciudad. Me costó encontrarla. Las paredes estaban manchadas de humedad. Las ventanas con cortinas raídas. Golpeé la puerta 3 veces. Una mujer abrió. Mayor. Triste. Tal vez una esposa, una enfermera, una sombra más en la historia que me habían negado. ¿Elías? Sí. Pasa. Él está esperando. Entré. El olor a medicamento, sudor y descomposición era penetrante. Un pasillo oscuro me llevó a una habitación con luz tenue. Y ahí estaba. Rubén. Mi padre. Mucho más viejo de lo que imaginaba. Mucho más delgado. Con la piel pegada al hueso, los ojos hundidos, y una barba descuidada que apenas le daba algo de dignidad. Me miró. No se levantó. Solo dijo: así que tú eres el niño que no quise. Fue como si alguien me clavara un hierro caliente en el pecho. ¿Y ahora sí quieres? No lo sé. Creo que quise ver qué salió de mí. Si valió la pena. Sí. No lo sé todavía. Silencio. Me acerqué y me senté. El cuarto estaba lleno de cajas de medicamentos, botellas vacías y platos sin lavar. Él comenzó a hablar. Me contó que había huido de mi madre porque se sintió ahogado. Que no supo cómo ser padre. Que había tenido otros hijos, ninguno con él. Que había fracasado en casi todo lo que tocó. Que a veces pensaba en buscarme, pero no sabía ni siquiera si yo estaría vivo. Y cuando supe que sí, y que además tienes un hijo, pensé que tal vez aún podía ver algo mío en ustedes. Lo miré con una furia antigua y nueva al mismo tiempo. Tu nieto se llama Rubén. Como tú. Se le aguaron los ojos. ¿Por qué harías eso? No lo hice yo. Lo hizo su madre. Y créeme, aún no sé si fue castigo, ironía o redención. Silencio. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté. Nada. Solo verte. Saber si fuiste mejor que yo. Lo miré. Y por primera vez no sentí odio. Sentí lástima. Me levanté. Me acerqué a su cama. Le tomé la mano huesuda. Me temblaba. Y le dije, con voz firme: yo sí fui padre. Lo que tú nunca fuiste. Él cerró los ojos. Entonces ya ganaste. Me fui.
No sin dejarle una carta. Una sola. Rubén, no te odio. Ya no. Porque odiarte era llevarte conmigo. Y ya no quiero cargar con vos. Me dejaste con ruinas, sí. Pero con esas ruinas construí algo. Un hijo. Un hogar. Una vida. No fuiste parte. Pero no eres dueño de mi historia. Esta es la última carta que escribo. No porque me rinda, sino porque te suelto. Que mueras en paz. Volví a Bogotá con el corazón pesado, pero más ligero que nunca. Había soltado la última carta a Rubén, mi padre, y con ella una parte enorme del pasado que me había hecho quien era. No podía cambiar lo que él fue, pero sí podía decidir qué ser a partir de ahora. Estela y Rubén me esperaban en la estación de buses. El niño corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me hizo temblar. Papá, ¿ya estás bien? Sí, hijo. Ahora sí. Los días siguientes fueron como despertar de un sueño largo y oscuro. Sentía que cada palabra escrita, cada paso dado, me acercaba más a la familia que elegí construir. No éramos perfectos. Teníamos deudas, heridas, cansancios. Pero estábamos juntos. Una tarde, mientras Rubén hacía su tarea y Estela cocinaba, me senté a escribir una nueva carta. Pero esta vez no era para un padre ausente. Esta era para mi hijo, para Estela, para mí. Para la vida que estamos aprendiendo a vivir. Rubén, hoy te escribo porque quiero que sepas que el amor no siempre viene de quienes nos dieron la vida. A veces, el amor viene de quienes decidimos quedarnos, de quienes luchan con nosotros en las noches oscuras, de quienes creen en nosotros cuando ni siquiera nosotros mismos lo hacemos. No soy un hombre perfecto, ni un padre perfecto. Pero soy tu papá. Y eso es todo lo que importa. Sentí que por fin podía cerrar la caja de cartas. No para olvidar, sino para honrar todo el dolor que me trajo hasta aquí. Y para abrir, finalmente, la puerta a un futuro que parecía imposible. El día a día con Rubén y Estela me enseñaba que sanar no era olvidar, sino aprender a convivir con las cicatrices. Un domingo lluvioso, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc, Rubén me mostró un dibujo que había hecho en la escuela, un árbol con raíces profundas y ramas abiertas al cielo. ¿Sabes qué significa? Me preguntó con esa mezcla de orgullo y timidez que solo un niño tiene cuando quiere compartir su mundo. ¿Qué significa, Rubén? Que aunque las raíces estén rotas, el árbol puede crecer y dar frutos. Lo abracé. Porque su dibujo era mi historia. Nuestra historia. Con el tiempo, decidí buscar ayuda para mí y para Estela. La terapia no era fácil, pero empezamos a entender que la carga que llevábamos no era solo nuestra, sino parte de un ciclo que podíamos romper. Las sesiones nos ayudaron a hablar sin miedo, a perdonar sin olvido y a construir desde la vulnerabilidad. Un día, en una de esas sesiones grupales, me encontré con otros hombres que, como yo, cargaban con historias de abandono y sufrimiento. Escuchar sus relatos me hizo sentir menos solo y más fuerte. Rubén comenzó a crecer, y con él, mis esperanzas. Cada logro suyo era una pequeña victoria contra el dolor del pasado. Cuando lo vi graduarse de primaria, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Aunque habíamos avanzado, el silencio a veces se hacía pesado en casa. Estela y yo, cada uno con sus fantasmas, nos mirábamos sin hablar de las heridas que aún dolían. Una noche, mientras Rubén dormía, ella rompió el hielo. A veces siento que no sé quién soy fuera de este dolor, dijo con la voz quebrada. Que soy solo la mujer que sufrió. La miré, tomando su mano. Y yo, el hombre que nunca supo cómo amar. Pero estamos aquí, y eso cuenta. Fue un momento pequeño, pero crucial. Poco a poco, comenzamos a compartir más, a confiar en que podíamos ser algo más que víctimas. La confianza creció,
Y con ella, el amor. Pero el pasado no se iba sin avisar. Un día, un hombre llamado Víctor apareció buscando a Rubén, el hijo de Estela. Decía ser un viejo amigo de Rubén, mi padre, y quería algo a cambio. Era una amenaza velada que puso a prueba nuestra recién encontrada estabilidad. La llegada de Víctor fue como una tormenta inesperada que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido. Se presentó una tarde en la puerta de la casa, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de intenciones ocultas. Rubén, dijo con voz grave. Tu padre y yo compartimos un pasado complicado. Pero tú, muchacho, vas a tener que pagar algunas cuentas que él dejó abiertas. Me paré frente a él, protegiendo a Estela y a Rubén con todo lo que tenía. No eres bienvenido aquí. Víctor soltó una carcajada. No sabes con quién te estás metiendo, Elías. Mi paciencia se agotó hace mucho. Durante semanas, Víctor comenzó a rondar, dejando mensajes, presionando para conseguir algo que no dijo claramente. La tensión en casa creció. Estela volvió a cerrarse, y Rubén notaba la sombra que pendía sobre nosotros. Un día, encontré un sobre con fotos y documentos que vinculaban a Víctor con actividades ilegales. Decidí no enfrentarme solo. Busqué ayuda en un grupo comunitario y a la policía local, quienes ya conocían la historia de Víctor. Gracias a eso, logramos poner distancia y seguridad para nuestra familia. Pero esa experiencia nos enseñó que el pasado no desaparece solo, hay que enfrentarlo con coraje y aliados. Después de aquel oscuro episodio con Víctor, la vida comenzó a retomar su curso con pasos más firmes. Estela y yo aprendimos a apoyarnos más, a no callar cuando el miedo asomaba. Rubén se volvió un faro de luz para nosotros. Sus risas rompían la tensión, sus sueños nos recordaban para qué luchábamos. Decidí retomar mis estudios por las noches, mientras trabajaba y cuidaba de ellos. Cada examen aprobado era una pequeña victoria contra el destino que parecía marcado. En la escuela, Rubén sobresalía, y yo asistía a cada reunión, a cada función, a cada momento que pudiera acompañarlo. Una tarde, Estela me confesó. Creo que estamos sanando, Elías. Que las heridas todavía duelen, pero ya no nos definen. Y en ese instante, supe que el ciclo del dolor se estaba rompiendo. Con la fuerza renovada, decidí buscar oportunidades que pudieran cambiar nuestra vida de verdad. Encontré un pequeño taller de carpintería que buscaba aprendiz. Sin experiencia, pero con ganas, me presenté y me aceptaron. Cada día era un reto, manos adoloridas, errores, pero también el orgullo de crear algo con mis propias manos. Estela comenzó a trabajar en una organización comunitaria, ayudando a mujeres en situaciones difíciles. Verla así, fuerte y decidida, me llenaba de esperanza. Rubén seguía creciendo, curioso e inquieto, lleno de preguntas sobre la vida y el mundo. Yo le enseñaba que, aunque la vida duele, también regala momentos hermosos. Un día, en el taller, conocí a Ana, una mujer que me inspiró con su historia de superación. Su amistad poco a poco se fue convirtiendo en un apoyo fundamental para mí. Ana y yo nos acercamos lentamente, como dos barcos que encuentran un puerto seguro después de tormentas distintas. Ella también cargaba cicatrices, pero tenía una luz que parecía capaz de iluminar mis noches más oscuras. Su compañía me hizo ver que la vida podía ofrecer segundas oportunidades. No solo para mí, sino para la familia que con tanto esfuerzo estaba construyendo. Mientras tanto, Estela enfrentaba nuevos desafíos en la organización comunitaria. El sistema parecía querer aplastar cualquier intento de cambio. Pero su fuerza y pasión eran un faro para muchas mujeres que, como ella, buscaban un mañana distinto. Rubén crecía entre amor, ejemplos y esfuerzo. A veces, con sus preguntas, me hacía enfrentar mis propios miedos, pero también me recordaba que el pasado no es la sentencia, sino la materia prima para un futuro mejor.
Una noche, mientras Ana y yo hablábamos, sentí que la puerta del miedo comenzaba a abrirse un poco más. Era hora de decidir si estaba listo para amar, para confiar, para construir algo nuevo. La decisión de abrir mi corazón a Ana no fue fácil. Las heridas del pasado no desaparecen de un día para otro, y la confianza, una vez rota, es un camino largo para reconstruir. Pero Ana no me presionó. Fue paciente. Me enseñó que amar también era respetar tiempos y silencios. En casa, Estela y yo empezamos a hablar con más claridad sobre nuestro futuro juntos. Queríamos que Rubén tuviera no solo un techo, sino raíces firmes y un proyecto de vida. Un día, mientras Ana y yo trabajábamos en el taller, recibí una llamada inesperada. Era la escuela de Rubén. Señor Montoya, queremos informarle que su hijo ha sido seleccionado para una beca para estudiar en una institución privada. Necesitamos reunirnos para explicarle los detalles. La noticia fue un golpe de esperanza y responsabilidad. Esa noche, compartí la noticia con Estela y Rubén. Papá, ¿eso significa que podré estudiar en una escuela mejor? Preguntó Rubén con los ojos brillantes. Sí, hijo. Y vamos a hacer todo lo posible para que lo logres. La vida, a pesar del pasado, comenzaba a mostrar su lado luminoso. La noticia de la beca para Rubén llenó nuestra casa de ilusión, pero también de responsabilidades y miedos. Las exigencias académicas eran altas y sabíamos que tendríamos que esforzarnos aún más para apoyarlo. Ana siguió siendo un pilar fundamental para mí, acompañándome en los momentos de duda y cansancio. No estás solo, Elías, me dijo una noche. Estamos construyendo un futuro, paso a paso. Estela, por su parte, luchaba por mantener la organización comunitaria a flote, enfrentando resistencias y obstáculos. Pero su fuerza era admirable y me hacía sentir orgulloso cada día. Rubén empezó su nuevo ciclo escolar con entusiasmo, aunque con miedo a lo desconocido. Yo prometí estar presente en cada paso, en cada logro y en cada caída. El camino no era fácil, pero juntos aprendíamos que el dolor puede transformarse en fuerza y que la familia, aunque rota, puede reconstruirse. Con el nuevo ciclo escolar de Rubén en marcha, sentí que por fin estábamos cerrando un capítulo oscuro para abrir uno lleno de luz. En una reunión escolar, Estela, Ana y yo nos sentamos juntos, hablando de planes, sueños y desafíos. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos, dijo Estela con una sonrisa cansada pero feliz. Lo hicimos porque no nos rendimos, respondí. Porque aprendimos a sanar, a confiar y a amar. Una tarde, recibí una última llamada de Rubén, mi padre. Me dijo que había decidido internarse para tratar su enfermedad, buscando redención a su manera. No sentí rencor. Solo un alivio silencioso. La historia de abandono, sufrimiento y dolor se transformaba lentamente en una historia de esperanza, lucha y amor. Rubén, mi hijo, era la prueba viviente de que, aunque la sangre marca, el amor construye. Y así, con cicatrices que no desaparecen pero que dejan de doler, cerramos un círculo para abrir otro, el de la vida que merecemos. El tiempo nos enseñó que el perdón no es para quien causó el daño, sino para quienes lo sufrieron. Yo, Estela, Rubén y Ana aprendimos a caminar con las cicatrices, sin que éstas definieran nuestro destino. Rubén creció fuerte y lleno de sueños. Su sonrisa era el reflejo de un amor que nadie pudo romper. Un día, mientras ordenaba viejas cartas, encontré la última que no había escrito yo, sino mi padre. Sus palabras, humildes y llenas de arrepentimiento, no borraban el pasado, pero cerraban heridas abiertas. Decidí no responder. No porque no quisiera, sino porque finalmente entendí que la paz que buscaba no dependía de su reconocimiento, sino de mi propia libertad. La historia que comenzó con dolor y abandono terminó con esperanza y renacimiento. Porque a pesar de todo, el amor que elegimos es el que realmente nos salva.